Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos como todos los domingos a la entrevista. Mi nombre es Ramiro y hoy tengo unos invitados muy especiales que me acompañarán en la emisión de este programa. Les presento a Jimena, bienvenida Jimena y gracias por acompañarme en esta bella mañana. Ella va a explicar lo que es un encuadre psicológico. El encuadre, según Perpiñá, es la técnica relacionada con la interpretación que muestra una perspectiva más adaptativa al mostrar nuevos modos en enfocar un problema, sin hacer explícitos procesos implícitos o no conscientes. Se motiva al paciente en su situación de entrevista, se ayuda a comprender los objetivos del tratamiento y a entender la conducta de otra persona para responder de modo diferente. El encuadre disminuye la ansiedad e incertidumbre del paciente al proporcionarle puntos de referencia o claves para ubicarse en un contexto nuevo, y en general lo que suele ayudar a aumentar la motivación para seguir en el tratamiento. Bueno, el análisis de una entrevista puede hacerse a partir de tanto del entrevistado como del entrevistador, pero fundamentalmente a partir de la relación entre ambos. Estas son las conductas emergentes de un campo grupal. Emergente quiere decir que es cualquier conducta que sea concreta o simbólica, ya sea del entrevistador o el entrevistado. Ahora pasamos con Mateo, que nos va a explicar cuáles son los elementos de la comunicación, las funciones del mensaje y los procesos de comunicación. Mensaje existen mínimo 6 funciones enunciadas por Jacobson, las cuales son la función emotiva, que tiene que ver con la posibilidad del mensaje de referirse a estados afectivos, emocionales o motivacionales; la función referencial, que es la facultad del mensaje de aludir a objetos que no son del mismo; la función directiva, que tiene la función de que tiene el mensaje de desencadenar conductas del receptor; la función metalingüística, que tiene la función de entender la posibilidad que tiene el mensaje de referirse a otro mensaje sobre el sistema de comunicación; la función pática, que es la que tiene los mensajes de establecer una relación entre el transmisor y el receptor; y la función poética, que tiene el mensaje de crear nuevas realidades. Dentro de la comunicación existen dos procesos básicos, los cuales son la codificación y la decodificación. La codificación es la transferencia de un sistema de hechos en otro sistema de hechos. Esta transformación se realiza en parte siguiendo normas compartidas por los sujetos. Además, la codificación depende de normas individuales, es decir, detectar el proceso de codificación. El proceso de decodificación, en el cual la serie auditiva lingüística, la serie auditiva paralingüística o la serie no auditiva paralingüística son convertidas en significados que guardan con los datos reales una mayor o menor proximidad. En comunicación existen 6 elementos mínimos, los cuales son el transmisor, que es una conducta desencadenante; el receptor, el destinatario de esa conducta, dentro de un dentro de un esquema comunicacional; el mensaje, que es el código conjunto de reglas mediante las cuales se ha llegado a formular ese mensaje; el contexto, el cual es importante destacarlo dado que está constituido por la situación misma de interacción y tiene que conocerse como un mensaje; después la red está constituida por 3 series auditivas: la serie auditiva lingüística, o sea, las palabras que tienen un código conocido; la serie auditiva paralingüística, configurada por los componentes sonoros del mensaje; y la serie no auditiva paralingüística, que abarca los gestos, mímica y la pantonimia. Luego la actitud pasiva, luego las actitudes pasivas o actitud activa, que son las actitudes que pueden ser indicadores de actitud, más generalmente la cual el entrevistado expresa su sistema de motivación, sus conflictos y sus ansiedades. Volvemos con Jimena, la cual nos va a explicar cuál es el proceso de la entrevista como investigación y qué fenómenos transferenciales aparecen. El proceso de la entrevista como investigación tiene como objetivo principal obtener la cantidad justa de información que sea válida, fiable y llevarla a cabo en el menor tiempo posible. Según Bojolavsky, el proceso puede ser caracterizado como un proceso de investigación conjunta, es decir, una actitud básica del entrevistador por la cual éste somete a prueba las hipótesis acerca de la conducta del entrevistado. Bojolavsky entiende por fenómenos transferenciales la actualización de relaciones interpersonales ausentes en el campo geográfico presente. El término transferencia se refiere asimismo a la externalización de objetos internos y vínculos con los mismos, o sea, en otras palabras, la conducta mediante la cual los objetos, acontecimientos y fenómenos de una situación presente se convierten en depositarios de objetos internos. Toda entrevista es una situación nueva, tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Siempre está sujeta a ansiedades frente al cambio, o sea, hacia lo desconocido. Mateo vuelve para mencionarnos los momentos de la entrevista según Ulloa. Según Ulloa, en toda entrevista se abarcan 5 puntos, los cuales se reúnen en la pre-entrevista, la cual el contacto con el entrevistado ha sido establecido por un tercero; la apertura de la entrevista, que seguramente es el modo como dramatiza el paciente, aun cuando tenga información de cómo cerca se va a desarrollar el proceso. Además, concurrir a una entrevista ya es una fantasía. En cuanto al cierre de la entrevista, esta difiere en el momento del proceso en el cual se inserta la entrevista en cuestión; y por último, en la post-entrevista habría que revisar el mismo análisis en el caso contrario, cuando el entrevistado considera deseable concluir el proceso ante los estipulados de la post-entrevista.
A continuación, Jerónimo, que ya lo conocen de emisiones anteriores y no necesita ninguna presentación, nos va a mencionar las intervenciones del entrevistador, fracasos en dichas intervenciones y cómo debe ser la actitud de un entrevistador. Es necesario entender que el entrevistador es un observador participante, que en la situación terapéutica acompaña comprometidamente al entrevistado. Podríamos decir que de manera simple, según Boslavsky, las formas más comunes de intervenir expresamente de un psicólogo es a través de preguntas, afirmaciones y opiniones construidas en base a la información procesada por el psicólogo y obtenida en la entrevista. En la orientación vocacional, el entrevistador interviene de acuerdo a diferentes fines. Primero, según su intervención, tiende a estimular al paciente para aportar más datos. En este caso, la intervención tiene el carácter de una pregunta directa o indirecta. Por ejemplo, repitiendo la última palabra del paciente de manera interrogativa o realizando preguntas tales como "No entendí, ¿me podrías explicar mejor lo que dijiste?". Otra clase de intervención tiene que ver con la corrección de las distorsiones que el adolescente muestre sobre su identidad vocacional, es decir, con el señalamiento de algún pensamiento manifiesto sin ser demasiado explícito. El autor también menciona otro tipo de intervenciones relacionadas con la síntesis de las conductas manifestadas por el adolescente durante toda la entrevista. En este caso, el entrevistador puede optar por decirle al entrevistado que construyen juntos una síntesis de los temas abarcados en la entrevista. Normalmente, si el entrevistado finaliza la entrevista con una gran confusión, este tipo de intervenciones permite esclarecer y discriminar con mayor facilidad los motivos de consulta, como así también lo que consiguió en la entrevista. Y por último, el autor considera otro tipo de intervenciones denominadas suministro de información. En este sentido, dicha intervención no debe confundirse con una interpretación o un consejo sugestivo, sino más bien a la comunicación de datos sobre carreras profesionales, planes de estudio, oportunidades profesionales o sobre el diagnóstico de manera digerida y con la coloquialidad justa de los términos de acuerdo a la coloquialidad del entrevistado, sin utilizar terminologías específicas de la disciplina psicológica. ¿Cómo puede fracasar la intervención de un psicólogo? La intervención de un psicólogo puede fracasar de acuerdo a varios aspectos que deben ser tomados en cuenta. En primer lugar, es posible que el contenido de la intervención sea errado o no refleje exactamente la conducta del entrevistado. Como así también es posible que la interpretación haya sido llevada a cabo en un código o lenguaje complejo para el entrevistado. En otras palabras, lo que dijo el entrevistador es muy difícil de entender para el paciente. Evidentemente, las interpretaciones o intervenciones de un psicólogo no deben ser complejas para el entrevistado, puesto que no podrá llevar a cabo un insight de forma correcta con una comprensión auténtica. El mensaje del psicólogo debe ser claro y preciso y no difícil y ambiguo. El autor también nos dice que las reacciones de un adolescente a la intervención de un psicólogo pueden clasificarse en términos de aceptación y rechazo o indiferencia. La aceptación puede observarse en las conductas, pero lo importante es determinar si se trata de una aceptación auténtica a partir de una comprensión verdadera de la situación que evidencia el entrevistador o se trata de una falsa comprensión o pseudo-insight. Cabe destacar también que, según el autor, la aceptación puede surgir de una interpretación banal del psicólogo, en la que ha llevado a cabo un rol de reflejo de las conductas del paciente correctamente, pero no de manera comprensiva. Y en cuanto al rechazo, es más importante tener en cuenta cuáles son las causas del rechazo o la indiferencia que tener en cuenta la actitud manifiesta, puesto que es posible que ambas manifestaciones se deban a un desacuerdo en la interpretación del psicólogo o a una dificultad presentada como resistencia para integrar esta interpretación a su vida. En cuanto a la actitud del entrevistador, es importante entender que no existe ningún método exacto a través del cual se construye una actitud correcta para cada situación psicoterapéutica o, en términos del autor, para cada entrevista. La importancia de la actitud del psicólogo reside en que si el psicólogo no posee dicha actitud, constituida por una aceptación o disponibilidad para escuchar los problemas que involucran al adolescente,
No podrá crearse un buen rapport con el entrevistado, es decir, el paciente, y no podrán cumplirse los objetivos establecidos en el encuadre. Se acerca la hora del cierre y para finalizar el programa voy a explicar qué es y cuáles son los pasos de un continuum interpretativo. Bueno, según Bromer y Jostrom, el continuum interpretativo son distintas técnicas por las cuales un psicólogo hace una retroalimentación al cliente sobre su propia conducta. La primera técnica es el reflejo, el cual es el más importante de la clínica, ya que con esta se vuelve a categorizar palabras del discurso del paciente. La clarificación es la segunda herramienta e intenta señalar incongruencias en el discurso del paciente de forma implícita. Por otro lado, la reflexión busca aclarar aquellos elementos vagamente conscientes. Acá el psicólogo debe agregar más datos aportados por el entrevistado. La penúltima herramienta es la confrontación, en donde el psicólogo confronta al paciente con sus dichos para ponerlo en evidencia. En sus repeticiones se hace una elaboración de algo que la persona no se ha percatado. La última herramienta es la interpretación. Es evidencia el contenido inconsciente y cuáles son las ansiedades y defensas que acompañan el contenido inconsciente conflictivo. Implica la verbalización de los contenidos inconscientes, pero incluye además la mención de las defensas, las resistencias a reconocer como propias conscientemente, tales como contenidos y aquel que se supone que es el origen del conflicto.